Bueno, dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto hace alusión a la parte en la que Dios, cuando estaba viendo la tierra y estaba viendo justo antes de hacerlo del diluvio, Él vio que los pensamientos de los hombres eran constantemente malos. Pero vea usted que eso ha existido desde los tiempos de Noé y seguirá existiendo hasta el tiempo de nosotros. La gente que dice no existe Dios. Y lo hacen no porque no crean que existe Dios, no porque no tengan pruebas de que existe Dios, sino porque al decirse a sí mismos que no existe Dios, se están dando una especie de licencia para hacer las cosas mal. Pero aquí la palabra necio no solo significa necio, la palabra necio significa una persona que no tiene conocimiento, una persona tonta. Y también se usa la palabra necio para algo bastante fuerte, y es que en el Nuevo Testamento, de hecho, Jesús dijo que con solo usted decirle necio a su hermano es como si lo estuviera matando y que no sería perdonado. Eso lo vimos cuando estábamos viendo el Sermón del Monte hace tiempo. Resulta que la palabra necio es rakash en el idioma original, y lo que significa es una persona que no tiene perdón de Dios. Entonces, si usted le dice a una persona, esta persona no tiene perdón de Dios, y usted se lo está diciendo como usted juzgando a esa persona, usted entonces no tiene perdón de Dios por estarla juzgando usted, ¿ya? Y en este caso está hablando específicamente el salmista, él sigue diciendo directamente, estos son necios, son personas que no tienen perdón de Dios. ¿Por qué? Porque niegan la existencia de Dios. ¿Okay? Dice en el 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A Jesús cuando llegan y dicen, maestro bueno, él le dice, ¿por qué me dices bueno si no hay ni uno solo bueno? Tan solo Dios, ¿sí? Es basándose en esto también. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron en espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a cautivos a sus pueblos, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Básicamente todo ese salmo lo que habla es de la falta de conocimiento de las personas y de cómo usan su conocimiento más bien tergiversado para negar a Dios. Con eso en mente, ya que hoy vamos a hablar de sabiduría del cristiano, vamos a decir una oración y luego vamos a comenzar con el culto. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos este día, agradecemos que podemos estar juntos, que podemos conversar acerca de ti, conocer acerca de ti, llegar al conocimiento pleno de quién eres, de qué es lo que tú haces en nuestra vida. Te pedimos, Padre, que perdones nuestras faltas, sabemos que son muchas, sabemos que son constantes, y que nos ayudes cada vez más a buscar tu rostro, y en tu rostro y en tu justicia encontrar lo que es bueno y verdadero. En el nombre de Jesús pedimos por esto, por las personas que no pudieron venir, por las personas que van a venir, y por todas las que en este momento están aquí, Dios, que nos ilumines y nos ayudes a buscar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a irnos a Oseas 4:6. Oseas 4:6, Nuevo Testamento. Oseas es un profeta que le tocó sufrir bastante feo, todo para que su vida y lo que a él le pasaba en su vida fueran ejemplos de lo que Dios pensaba de su pueblo y lo que le iba a pasar a su pueblo y demás, por no serle fiel como un Dios fue fiel con ellos. Entonces en Oseas 4:6 se lee así, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es bastante fuerte, es una palabra muy muy fuerte, profética. Está escrita específicamente a Israel, en el tiempo en el que Israel estaba en la tierra prometida. Ya Dios les había dado la tierra que fluye leche y miel, les había dado todo lo que les había prometido. Y aún así él sabía que ellos se iban a volver en contra de él y que iban a comenzar a hacer lo que no era bueno ante los ojos de él. Entre esas cosas estaba inclusive llegar a sacrificar a sus propios hijos a otros dioses. Así de mal se estaba portando Israel. Y él dice que su pueblo fue destruido. En este caso no fue destruido por Dios, sino por los países vecinos, a los cuales Dios utilizó para rendir su juicio al pueblo por las cosas que ellos estaban haciendo. Y entonces en este momento les dice a ustedes, lo que los destruyó fue la falta de conocimiento. No era que no hubiera gente muy estudiada, porque de hecho había gente muy sabia en medio de Israel,
muy inteligente, muy conocida. Pero esta gente había desechado el conocimiento de Dios directamente. También les dice que ellos lo desecharon, ese conocimiento, lo dejaron ir, y por eso Él los iba a sacar del sacerdocio. El pueblo de Israel, desde que Abraham existió, Dios le hizo una promesa a Abraham. Él le dijo que a través de las semillas de Abraham, de los hijos de Abraham, que iban a ser muchos, como las arenas del mar o como las estrellas del cielo, que a través de la nación de Israel Él iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Lo que Dios tenía planeado para el pueblo de Israel es que fueran sacerdotes todo Israel para el resto del mundo acerca de quién era Dios. Pero Israel, y Él lo sabía, no le iba a hacer caso. A pesar de que ese era su llamado y que ellos tenían que seguir el sacerdocio, ellos iban a irse en contra de Él, no lo iban a seguir y se iban a ir en contra. Por eso Él les estaba quitando algo que era una bendición. El ser sacerdote se lo estaba quitando. Y dice, y como ustedes se olvidaron de la ley de su Dios, ese es el conocimiento de nuevo del que estamos hablando, que no estaban siguiendo la ley de su Dios, también Él se iba a olvidar de sus hijos. Esta profecía es específicamente para Israel, pero la Biblia, aunque muchas veces no está escrita hacia nosotros, sí es para nosotros. Me explico, eso significa que nosotros podemos leer cualquier parte de la Biblia y aunque Dios le esté hablando a otro pueblo, nosotros podemos agarrar la enseñanza de ese texto y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de la importancia de lo que es entender qué es el Evangelio, ¿verdad? Y dijimos que uno tiene que creer en algo para que Dios le dé a uno la gracia. Y uno tiene que tener fe en algo para que Dios le dé la gracia a uno. Si uno no tiene su fe puesta en eso, no hay forma de tener la gracia. Ahora, una vez que sí tenemos la gracia y que ya somos salvos por Dios, porque Él nos da la salvación, no nos la quita, Él pide específicamente ciertas cosas de un cristiano. No es que esto es lo que nos haga salvos, es que esto es lo que se espera de nosotros al ser cristianos y al ser salvos. Algo así como que nosotros estuviéramos en una cárcel pudriéndonos con una sentencia perpetua, digamos a morirnos ahí. Viene Dios, paga la fianza y dice, ok, yo pago la fianza, pero a partir de ahora no es que usted va y se va a vivir su vida por la libre, ¿no? Espero que usted haga estas cosas por mí. ¿Ya? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy entonces, de la sabiduría específicamente. Ahora, en estos tiempos que vivimos, y esto lo hablamos constantemente nosotros como familia, la gente está siendo engañada por muchos lados. El diablo no puso todos sus huevos en una canasta, como dicen, él tiene divididos sus planes y sus estrategias y ataca por muchos frentes. Entonces, una de las principales engaños que él tiene es precisamente, no vamos para ahí, por aquí. Uno de los principales engaños que él tiene en estos tiempos es no que él ocupe que usted se haga satanista. A él no le sirve que usted crea en él no ocupa que usted crea en él para que usted se pierda. Él lo único que ocupa es que usted no ponga su fe en Dios. Si usted no pone su fe en Jesús y en el hecho de que Él murió en la cruz por nosotros, ya Él tiene la batalla ganada. ¿Por qué? Porque nos está sacando del único camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Entonces, Él, ¿cómo hace eso? Él nos engaña por un montón de frentes. Y el principal frente que Él usa, si yo les preguntara a ustedes ahorita, ¿a dónde creen ustedes que está principalmente trabajando el diablo? Muchas veces me van a decir, en los bares, en los prostíbulos, en las guerras. Pero todos esos frentes ya los tiene ganados, más bien. Y ahí más bien Él no ocupa estar involucrado. En el frente en el que Él más se involucra es en la iglesia. Y cuando la iglesia se fundó y eran apóstoles en casas como este que estamos haciendo nosotros, y predicaban la palabra y todo era basado en lo que ya ellos tenían, que era el Viejo Testamento y lo que Jesús les había dejado dicho. Después de eso fueron escribiendo los libros del Nuevo Testamento, que son los libros que tenemos hoy en día, y gracias a eso nosotros hoy podemos estudiar la palabra entera. Antes era muy difícil para la gente que seguía a Cristo porque tenían que dividirse los libros, por ejemplo. Tome, usted guarde Mateo, usted guarde Lucas, usted guarde Juan. ¿Por qué? Porque si por ahí encontraban a uno del Imperio Romano que los andaba cazando, si tenía todos los libros en sus manos, lo mataban a él, le quitaban todos sus libros y los quemaban y se perdía la Biblia entera. Por eso también comenzaron a hacer muchas copias de los libros. Entonces nosotros sabemos que existen miles de copias de los libros. Eso no significa que sea falso, todo lo contrario, eso significa que se preservó también por eso, que nosotros entonces tenemos muchas más fuentes de las cuales podemos hacer una verificación de libro contra libro y ver en qué partes alguien, por ejemplo, se equivocó y escribió una letra mal y ya cambió toda la palabra porque escribieron una letra mal. Pero bueno, como ellos comenzaron en esos tiempos a reunirse, desde ahí comenzó el ataque del enemigo. ¿Cómo comenzó el ataque del enemigo? Con una especie de religión que se llamaba gnosticismo.
¿Y esto qué significa? Gnosis es conocimiento. Entonces en el gnosticismo lo que ellos hacen es venir y decirles, ok, ustedes tienen ya lo que ustedes tienen de la Biblia y de los apóstoles que dijeron esto, pero nosotros tenemos conocimiento escondido que nadie más sabe, solo nosotros sabemos. Y si ustedes obtienen nuestro conocimiento escondido, entonces ahora sí pueden ser verdaderamente libres y pueden ser como dioses. ¿Cuál es la parte de ahí que más les llama la atención? Si yo le digo a usted puede ser como un dios, ¿a dónde va su mente inmediatamente? Yo no puedo hacer de todo. Exacto. ¿Y quién fue el que dijo eso por primera vez en la Biblia? La serpiente. La serpiente en el jardín del Edén. Si ustedes comen de este fruto podrán ser como dioses. Y esa misma doctrina, falsa doctrina, ha existido desde esos tiempos y seguirá existiendo por el resto de los tiempos. Entonces existía gente que iba a la iglesia, participaba de todo lo que hacía la iglesia, eran miembros a veces ejemplares que actuaban bien y todo, la gente veía sus obras y demás, pero tenían falsa enseñanza como parte de su doctrina. Ellos decían, yo tengo el conocimiento, nadie más lo tiene. Eventualmente personas como Joseph Smith, que es el fundador de los mormones, dijo lo mismo, yo tengo el conocimiento, nadie más lo tiene. Luego el de los musulmanes también, Mahoma vino y dijo, yo tengo el conocimiento, nadie más lo tiene. Y vea usted que guían a muchas personas hacia perderse, porque no están siguiendo la palabra básica de Dios, sino conocimiento impuesto por los humanos. Entonces, pensando en eso, de lo que es la forma en la que el diablo actúa a través de la iglesia, irónicamente, para llevar a las personas a la perdición, vamos a hablar de una cosa. Ustedes sabían que hoy en día existen demasiados cristianos nominales. Eso nominal significa yo me hago llamar cristiano, yo digo que yo soy cristiano. Yo, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿usted cree en Jesús? Yo creo en Jesús. ¿Usted va a la iglesia? Yo voy a la iglesia. ¿Usted hace todo? Sí, yo hago todo en la iglesia. Pero son nominales en que tal vez vayan a la iglesia ese domingo y el resto de la semana no se acuerdan de quién es Dios. No viven su vida para Dios, viven su vida para sí mismos. Eso es un cristiano nominal. Existen muchos tipos de cristianos nominales, desde los que dicen yo creo en Dios y usted los ve que andan inclusive de sicarios matando gente y cosas así. O sea, eso lo pongo como ejemplo bien gráfico, ¿verdad? Hasta la gente que dice yo creo en Dios y en la casa vive en pecado. Y nosotros ya hablamos de qué es vivir en pecado. Dios dijo, hay ciertos tipos de pecado que si usted los practica no entrarán al reino de los cielos. Entonces eso hay que tenerlo en mente. De los que somos cristianos, que no somos nominales, lastimosamente hasta en ese grupo de cristianos existe una falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque el cristiano no se esfuerza por buscar conocer a Dios. Ahora, si les pregunto a ustedes que son mujeres y están conmigo, ustedes, cuando a ustedes les gusta una persona, inclusive cuando ustedes aman a una persona, ¿a ustedes les importa conocer por encima de esa persona o conocer hasta el más íntimo detalle de esa persona? Y así faltaría que el cristiano sea con Dios. Si nosotros somos la esposa de Dios, porque así llama a Dios a la iglesia, ¿cómo no buscamos constantemente conocer más acerca de Dios? ¿Cómo se busca acerca de Dios? Hay muchas formas, desde tener una Biblia completa, que como les decía, la iglesia antigua no la tenía, nosotros podemos agarrar, abrir, leer, aunque nos dé pereza, pelear contra la pereza, pelear contra el montón de cosas que el diablo nos pone como tropiezo. Para leer la Biblia y conocer a Dios, pues esta es una carta de amor que nos explica todo acerca de cómo Él ideó el plan de salvación, hasta participar en la iglesia como lo estamos haciendo hoy, hacer preguntas, porque uno tiene preguntas y muchas veces uno se queda callado porque uno dice, esta pregunta puede ser muy tonta, esta pregunta puede que no, no tiene sentido esta pregunta, pero usted se queda esa pregunta y esa pregunta muchas veces el diablo la usa para hacer una brecha grande en sus conocimiento de Dios. Entonces pasa de ser una pregunta a ser una duda, ¿ya? Y se lo aseguro que todos tenemos nuestros momentos en los que tenemos dudas acerca de, ¿será que verdaderamente es Jesús? ¿Por qué no es Buda? ¿Por qué no es, no sé, alguna religión de Occidente? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué es Jesús? Ya, y si no contestamos esas preguntas y Dios lo hizo sanamente así, nos vamos perdiendo. Lastimosamente, como les digo, esa falta de conocimiento entre los que sí somos creyentes lleva a que, por ejemplo, menos de la mitad de los cristianos sepan qué son los 4 evangelios. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son los 4 evangelios ahorita, por ejemplo, yo no las estoy quemando, nada más quiero saber si ustedes saben. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan se llaman evangelios porque son las buenas noticias de que Jesús vino a la tierra y murió por nosotros. Ahora, si yo les digo a ustedes, díganme por lo menos 3 de los apóstoles, y esa hasta yo fallo. Ahí está. Pero lastimosamente entre los cristianos creyentes hay demasiados cristianos que ni siquiera saben eso. Ahora,
No vamos a abrir todos estos libros que les voy a decir, pero nada más voy a mencionar ciertos libros, ciertos versículos, algunos se los voy a leer, algunos nada más los voy a dejar ahí para que lo sepan a dónde está. Pero por ejemplo, los apóstoles están en Mateo 10 del 2 al 4. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ahí están todos los nombres. Entonces sí se pueden llegar a saber si a uno le interesara, ¿cierto? Ahora, y esto lo digo porque a mí también me pasa. Si yo a usted ahorita le pregunto los nombres de todos los personajes de su serie favorita, usted me los va a poder decir y me va a poder decir hasta los caracteres y las formas en que se comportaban y todo. ¿Por qué? Porque a eso sí le damos interés. Mientras que a la Biblia no le damos interés, no le damos nuestro tiempo. Ahora, 60% de los cristianos no pueden decir 5 de los 10 mandamientos. Y yo sé que todos van a decir, no matarás, no robarás, esos son facilísimos. Y el resto, no se lo saben. No estoy poniéndolas en evidencia, ni a nadie en evidencia, simplemente, como les digo, es parte de lo que quiero que vean, cómo el conocimiento del cristiano, que supone que sigue a esos, es tan básico. Esos 10 mandamientos específicos están en Éxodo 20. 82% de los cristianos dicen que esta frase es bíblica. Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Pero esta no es una frase bíblica, no está en la Biblia. Eso lo dijo Benjamin Franklin. También dicen que la frase Dios no ama, ¿cómo es? Dios odia el pecado, pero ama al pecador, que es algo bíblico. No, no es bíblico, eso lo dijo Mahatma Gandhi, que no tenía nada de cristiano, era hindú, de hecho. Y yo sé que interesante como lo equiparan a la Biblia. 12% de las personas que les preguntaron en una encuesta dijeron que Juana de Arco era la esposa de Noé. Eso está en Génesis 6 a 9. La mitad de los cristianos graduados de universidad decían que Sodoma y Gomorra eran esposos en la Biblia. Eso está en Génesis 19. 60% rechazan la idea de que Satanás sea un ángel como tal. Dicen que no, que Satanás es un concepto, o que es nada más el adversario. Y sí, la palabra Satanás significa el adversario. Pero vea usted que Satanás se ganó el título, el adversario, como nombre al final, por todo lo que ha hecho en contra de Dios. Y es un ángel literal. De hecho, en Lucas 10:18, Jesús dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que sí, es una persona, no es simplemente un concepto, ¿cierto? Y si el mismo Jesús cree algo y 60% de los cristianos graduados de universidades cristianas creen lo contrario, ¿quién está equivocado? ¿Verdad? Luego, 40% de los cristianos creen que Jesús cometió pecados. De hecho, 2 Corintios 5:22 dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso se llama algo que se llama la teoría de la imputación, y ahora vamos a hablar de eso. Ahora, 50% creen que el que sea buena persona más que mala persona puede ir al cielo, sin necesidad de conocer a Cristo, nada más siendo muy bueno, ¿no? Sin embargo, en Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no son sus obras, es la fe lo que lo salva a uno. Ahora, eso no significa, y quiero dejarlo clarísimo, porque de hecho ahorita vamos a leer Primera de Santiago más adelante, ese es el próximo libro que vamos a abrir, por si quieren irlo buscando. En Primera de Santiago se nos dice específicamente que la fe sin obras es muerte. Y ahorita vamos a entender qué significa eso. No significa que su fe, que sus obras lo hagan a usted ser salvo. No, eso no es lo que significa, pero ahorita vamos a entenderlo. Ahora, 40% de los que encuestaron, le hicieron la encuesta, dicen que la Biblia, el Corán y el libro de Mormón son la misma Biblia, nada más que con interpretaciones diferentes, cuando son libros completamente diferentes, y de hecho entre ellos se contradicen y se juzgan. La Biblia dice que cualquier palabra que usted lea por fuera de la Biblia, que trate de decir que es la palabra de Dios, es falsa. De hecho, en Gálatas 1:8 está escribiéndola Pablo, que es el apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, y dice, mas si aún nosotros, refiriéndose a los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa que es maldito por Dios, sí, no tiene salvación ese. ¿Ok? Ahora, 60% se identifican como cristianos nacidos de nuevo, pero no creen que Dios demanda moral.
O sea, que usted puede ser cristiano y puede andar teniendo relaciones fuera del matrimonio, puede andar matando gente, puede andar emborrachándose, puede andar haciendo hechicerías, lo que usted quiera, mientras que usted diga que es cristiano. Eso lo creen 60% de ellos. Y 54% dice que la verdad solo se descubre por medio de la lógica, o sea, por filosofía, de ciencia, y que usted no ocupa la Biblia, que usted ve la revelación de Dios solo en las cosas que Él hizo, que no ocupa la Biblia, no ocupa estudiarla, no ocupa nada, que solo con su lógica usted puede llegar a entender quién es Dios. Es cierto eso. Cuando Jesús mismo dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino, no hay otro camino. O sea, el que le diga a usted: llegué a Jesús por medio de Mahoma, o yo llegué a Jesús por medio de, no sé, la filosofía o así. Tal vez usted haya encontrado a Dios porque usted, por medio de su filosofía, usted comenzó a hacerse preguntas muy válidas y terminó buscando a Jesús. Y entonces, sí, al encontrar a Jesús, ahora sí usted puede llegar a Dios. Pero usted no llegó a Dios por medio de la filosofía. Tal vez usted sea un científico y usted diga: el universo que se creó solo no tiene sentido. Y entonces usted diga: voy a estudiar lo que dice Jesús, y por medio de Jesús llegó a Dios. Eso sí tiene sentido y sí puede ser. Pero usted no llega, por ningún camino llega a Dios que no sea por medio de Jesús. ¿Ok? De hecho, existe una epidemia de cristianismo nominal, y es una plaga de personas que no quieren vivir lo que la Biblia dice. Entonces, son las personas que agarran la Biblia y dicen: yo soy cristiano y me creo lo que está escrito en rojo nada más, porque son las palabras de Jesús. Pero si nosotros sabemos que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son lo mismo, entonces toda la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo es palabra de Dios, no solo lo que está en rojo que dijo Jesús, ¿cierto? De hecho, es un error cuando nosotros vemos la Biblia y usted ve lo que está escrito en rojo, decir: esta es la palabra de Jesús. Sí, esa es la palabra de Jesús, pero todo lo demás que está aquí fue inspirado por Dios, entonces todo lo demás también es palabra de Dios. Es muy fácil ponerse títulos, es muy facilísimo decir: yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Eso es facilísimo. Y de hecho, les pongo un ejemplo. Hubo un tiempo, justo cuando estaba comenzando la iglesia primordial, después de la muerte de Cristo, en que las personas llegaban y buscaban a la gente para predicarle acerca de Jesús. Y le decían: ¿usted conoce a Jesús? ¿Verdad? Y muchas de las personas decían: yo soy lavado en la sangre de Cristo, soy salvo, mis pecados fueron perdonados. Todo eso suena como que soy cristiano, porque fuimos lavados en la sangre del Cordero de Jesús, de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Por medio de eso nuestros pecados fueron perdonados. El problema es que estas personas, cuando decían eso, no estaban refiriendo a Jesús, estaban refiriendo a un Dios pagano. Decían: a un templo, mataban a un cordero, lo abrían, lo bañaban literalmente en la sangre del cordero, y ellos decían que después de eso habían sido perdonados sus pecados. Era un culto de personas que decían cosas así: a los corderos, bañarse en su sangre, vivir una vida llena de prostitución, un templo y demás. Díganme ustedes si eso tiene algo que ver con ser verdaderamente salvo. Y la respuesta es no. Lastimosamente, así existen millones de denominaciones que se hacen llamar cristianos y dicen: nosotros somos cristianos y creemos en Jesús porque nosotros usted escucha todo lo que ellos dicen y suenan como los cristianos, pero lastimosamente adoptaron el cristiano. O son de las iglesias que existen ahora que se llaman cristianos progresivos, y en el cristianismo progresivo a usted le enseñan: usted puede vivir su pecado tranquilo, Dios a usted lo ama tal como usted es, usted no ocupa cambiar absolutamente nada de su vida, usted puede ser como usted quiera ser. ¿Es cierto eso? O Dios dijo: no, usted tiene que cambiar su vida. Entonces sí, lastimosamente estamos viviendo en esa clase de tiempo. Ahora, yo les voy a decir a ustedes que identificarse como algo es muy fácil, y de hecho vivimos en el tiempo en el que cualquiera se puede identificar como lo que le dé la gana. Y vamos a ser muy directos con esto. De hecho, les voy a dar varios ejemplos. Ustedes me dicen si esto les suena como que esa persona verdaderamente tiene un problema en que nació en un cuerpo equivocado, por ejemplo, o si a ustedes esto les suena más como un problema psicológico. Ustedes me van a decir ustedes qué opinan. ¿Está bien? Les voy a decir 5 ejemplos. Hay un hombre de 35 años, de repente un día se identifica como un adolescente y sigue viviendo sin trabajar ni estudiar, sino que solo se pasa jugando videojuegos en el sótano de la casa de los papás. 35 años tiene. Se rehúsa a irse porque los papás tienen la obligación de mantenerlo y comprarle juegos nuevos cada vez que salen también, porque él es un adolescente. ¿Qué les suena eso? Ejemplos: un hombre se identifica como hombre, pero se ve atraído sexualmente a los animales, especialmente si los animales son machos.
Un hombre se identifica como mujer después de haber estado casado con una mujer y tener hijos con ella, pero le siguen gustando las mujeres al punto que se desposa, o sea, tiene relaciones con otra mujer que antes era un hombre. Después de haberse los dos aplicado cirugía de género para quitar sus partes y ponerse partes y demás, ahora se meten. Entonces él con una mujer, él con un hombre. Cambiaron de género y ahora o sea, siguen siendo lo mismo. Él sigue estando con una mujer, pero esa mujer dice ser un hombre. Y ella dice ser un hombre y está con una mujer que antes era hombre. ¿Cómo le suena eso? Y ya tuvo hijos toda esta persona. Un hombre de 53 años, casado con 3 hijos, de repente se identifica como una niña de 7 años y una pareja de gente mayor lo adopta. Porque dicen que sí, que es una niñita de 7 años, le compra vestiditos al señor de 53 años y él abandona a su esposa y a sus hijos porque es una niña que no puede tener tanta responsabilidad de cuidar a una familia. Eso sí, sigue manejando y usando todos los beneficios de ser un adulto, mientras que se permite ser mantenido y fingir ser una princesita de 7 años. Otro hombre que vive con otro hombre en una relación homosexual, pero los fines de semana se viste como perro para que lo paseen como perro. Lo chinean como perro, le dan treats de perro, le dicen siéntese y si él se sienta la gente aplaude porque es un show, va mucha gente, no son solo ellos. Le aplauden porque él hace caso y es un perro muy obediente que rueda, se tira al piso, etcétera, etcétera. Y al final del día tiene relaciones como perro, pero solo los fines de semana, porque solo los fines de semana es perro. Estupidez masiva, ¿cierto? Y el último, un hombre que se define a sí mismo como un microondas y se casó con su computadora. Y lo permitió la ley eso. Porque así se identificaba la persona. Y por eso mismo les digo a ustedes, esos son solo títulos. La persona puede decir, yo me identifico como lo que nadie me dé la gana. Y parte de esas identificaciones puede ser, me identifico como cristiano, pero no viven como cristianos. Y estas personas se identifican como perros, pero nunca van a ser perros. O se identifican como caballos, pero nunca van a ser caballos. O se identifican como lo que ellos quieren identificarse, porque la ley sí lo permite, pero Dios dice, eso no es cierto, eso no es correcto. Ni ellos van a ser nunca un perro, ni un elefante, ni nada de lo que ellos dicen, ni nada de eso. Ahora, ninguno de los casos es inventado. Todo esto si ustedes lo buscan ahorita en línea, ustedes pueden encontrar esos casos. Ver a donde tienen un show de personas que hacen ecuestria vegana, se llama. La ecuestria vegana es que como ellos son veganos y no pueden lastimar a un animal, entonces hacen como que anduvieran montados a caballos con un caballito de palo y brincan obstáculos y todo, y la gente va a verlos y les aplaude y todo. ¿Entienden? No son casos falsos, existen. Y lo peor de todo es que la iglesia cristiana ha optado por decirle a estas personas, Dios lo acepta a usted tal como usted es, en lugar de usted tiene que cambiar todo esto que está muy mal en su vida y comenzar a buscar a Dios y seguir lo que Dios manda. Porque si bien nuestras obras no nos hacen salvos, nuestras obras reflejan lo que somos. Entonces, por ejemplo, si usted va ahorita y usted agarra un mango y usted lo comienza a exprimir, ¿qué jugo le va a salir? ¿Jugo de qué? Si usted agarra una naranja, la exprime, ¿qué le va a salir? Pero si usted agarra a un cristiano y lo comienza a exprimir y lo que le sale es puras borracheras, identidades de género extrañas, relaciones sexuales de tipos que no permite Dios en la Biblia, y no hace nada de lo que la Biblia dice que Dios espera que un cristiano haga, ¿será un cristiano o será otra cosa? Pura identidad, cierto. Lastimosamente las iglesias que les digo, nominales y progresistas, ya se han encargado de decir, no me importa, lo aceptamos tal y como somos. Eso no significa que si nosotros comenzamos a crecer en este grupo y de repente llega una persona que viva en un pecado, no lo vamos a aceptar. Sí, lo vamos a aceptar como parte de la congregación, pero no significa que puede vivir libremente su pecado a partir de ahí. Eventualmente, en algún punto, mientras va conociendo a Cristo, esa persona tiene que abandonar su vida pasada y convertirse en un seguidor de Cristo y hacer lo que Cristo ordena, ¿cierto? Como les digo, son casos extremos de falsa doctrina los que le dicen a usted puede hacer lo que usted quiera hacer y no importa, Dios lo acepta y puede venir a nuestra iglesia. Pero existen. Ahora, vamos a hablar de qué es doctrina, nada más para que ustedes entiendan, porque cuando dicen falsa doctrina, ¿qué significa eso? Doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Pero es un conjunto de ideas. Entonces, ese conjunto de ideas usted no puede abandonarlo si usted quiere llamarse parte de ese grupo. Por ejemplo, si usted quiere decir que usted es comunista, usted no puede decir que le gusta el capitalismo, porque son cosas que se oponen la una a la otra. Si usted es cristiano, usted no puede decir que le gusta hacer brujería, porque son cosas que se oponen la una a la otra, ¿cierto? Entonces, hablemos de cuáles son los fundamentos que son no negociables del cristianismo.
Y esto es salido de la Biblia y de un grupo de personas muy inteligentes que llegaron al acuerdo, y desde la Iglesia Católica hasta las iglesias eventuales que salieron de ahí, protestantes y demás, las personas han estado de acuerdo en el hecho de que esto no es negociable para ser parte de una iglesia cristiana. Primero que nada, que la Biblia es inspirada por Dios, que es histórica y que es inerrante, o sea, no tienen ni un solo error. Usted tal vez encuentre una letra mal escrita en la Biblia, sí, pero eso no significa que el contexto, el mensaje de lo que se está predicando en la Biblia tenga un solo error. Luego, la creación. Dios es creador de absolutamente todo. Hay creacionistas que creen que se creó en 6 días literales, yo soy uno de ellos. Hay personas que creen que la Tierra tiene millones de años. En cualquiera de los dos casos, si usted cree que eso se originó por casualidad y no por Dios, ya está errando en ese punto. El creador absoluto es Dios, eso es. Luego, la sana doctrina es necesaria para no caer en cultos falsos. Se enseña, por ejemplo, que el humano está en un estado de depravación después de la caída de Adán y Eva, perdón. Y después de ellos estamos en un estado caído, y gracias a eso es que entró el pecado al mundo, y solo por medio de Jesús se sale de ese pecado. Entonces eso no se puede ver de otra forma. No significa, y eso sí es importante, porque hay denominaciones que dicen que el humano, si no está con Cristo, es incapaz de hacer el bien. Pues yo conozco ateos que han ayudado a gente muriéndose de hambre, y eso es hacer el bien. Entonces, incorrecto. Usted puede ser una persona que no está en Cristo y usted puede hacer cosas buenas, pero porque Dios lo usó a usted para hacer cosas buenas, no porque usted sea capaz solo por su propia cuenta. Ahora, Cristo es nuestro sustituto. Eso significa que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Nos correspondía a nosotros del infierno. Cristo tomó nuestro lugar al ir a esa cruz. Y luego viene lo que les había dicho al puro principio, lo que es la imputación. Imputación es una palabra que significa esto. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, Dios agarra y pone lo que Cristo es en nosotros. Y cuando Él nos ve a nosotros, nos ve como una hoja en blanco sin pecado alguno, porque Él está viendo a Cristo. Mientras que todos los pecados que nosotros cometimos y vamos a cometer, y se cometieron anteriormente y se cometerán en el futuro, fueron tomados de las personas que pusieron su fe en Cristo y se las pusieron a Cristo en la cruz. Todos los pecados. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, no solo estaba sufriendo el dolor agonizante de los clavos, no estaba solo sufriendo las escupas, que le arrancaran la barba con las manos, que le pegaran puñetazos, que le clavaran los latigazos y demás con púas, sino que también estaba sufriendo el hecho de que Él tenía que sentir todo el pecado que se iba a cometer, desde la violación de un chiquito hasta el asesinato de una mamá, hasta el asesinato de un hijo. Todas esas cosas Él las sintió en ese momento. Entonces fue un dolor tan grande, porque no era solo físico, sino que también era espiritual y psicológico, que Él terminó muriendo de que su corazón dejara de latir. Y de hecho, cuando al final van a bajarlos de la cruz, los comienzan a bajar porque se viene una tormenta, se pone en el cielo oscuro, hay un terremoto, y los romanos están asustadísimos y tienen que adelantarse también porque ya viene la Pascua, y todos los mismos judíos están diciendo: apúrense, aceleren esto de alguna forma. Entonces ya agarran un mazo gigante, y a los que están guindando en la cruz, la muerte por cruz es así: usted está colgando de sus brazos, y en algún punto sus piernas no van a tener fuerza para sostenerlo en sus brazos. Entonces usted va a caer, después de todo el dolor de los clavos y de la sangre que usted bota y demás, usted va a caer y va a ahogarse, porque su peso va a caer todo sobre su tórax, y usted va a caer sobre eso, y usted va a morir ahogado, que es la peor. Yo digo que es la muerte más dolorosa que puede existir, no poder respirar. Pero aparte de eso, ya tienen los otros dolores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron para acelerar la muerte de esos que estaban en la cruz al lado de Jesús? Agarraron un mazo grandísimo y les quebraron las rodillas para que no pudieran soportar el peso de su cuerpo y se ahogaran antes. Pero cuando llegaron a Jesús, dicen: no, este ya está muerto. ¿Cómo ya está muerto? No, hay que quebrar las rodillas. Pero no podemos quebrar las rodillas porque ya está muerto. ¿Y por qué no podían quebrar las rodillas? Porque había un versículo en los Salmos que decía que ninguno de sus huesos fue quebrado. Entonces tenía que cumplirse esa profecía también, junto con otras 200 y resto de profecías que se cumplieron solo en Jesús. Entonces vienen y le clavan una lanza en el costado y dicen: mira, ya está muerto. Porque de su lado, de su costado, comenzó a brotar agua, no sangre. Y era porque entonces eso es un estado en que usted ya está muerto, su corazón no está bombeando, y el agua que usted tenía en su cuerpo se sale sin haber sido pasada a convertirse en sangre, ¿ya? Entonces todo eso lo vemos ahí. Entonces, en ese momento, Cristo, todo ese dolor físico que le estoy contando, lo sufrió, más todo el pecado de todo el mundo.
Imagine usted ser una persona que nunca ha matado a alguien y a usted le tocó sentir como que usted mató a alguien. Nunca había violado a nadie y ya le tocó sentir como si hubiera sido el violador de esa persona. ¿Entiende? Esa es la clase de dolor que él vivió por nosotros. Y en ese momento, por eso es que yo digo, cada vez que uno peca voluntariamente, imagínese usted, la gente dice es como meterle otro clavo a la cruz. Yo digo que es más doloroso que eso todavía, porque va directo al corazón, tajante, así. Usted comete un pecado porque usted le da la gana y usted le está diciendo a Dios, me vale que usted haya sufrido todo eso, tome más peso. Es concho, ¿verdad? Ahora, en Cristología es importante saber que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. ¿Ok? También es importante saber que nació de una virgen, María. Cuando Jesús nació de María, María era virgen. Es importante saber que también Jesús no cometió ni un solo pecado, porque como les digo, la gente piensa, cometió pecado. No cometió ni uno solo. Sí se nos dice en la Biblia que fue tentado en todo aspecto como nosotros, pero no cayó en la tentación. Y todos nosotros podemos ser tentados y al punto de la tentación no estamos en pecado, pero cuando caemos en pecado es cuando ya le damos cabida a la tentación. Y finalmente, es nuestro sustituto perfecto, porque Él no cometió pecados y Él murió y resucitó. No solo murió, porque si solo hubiera muerto sería como cualquier otro mártir que murió, pero Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿cierto? Y no lo resucitó otra persona. De hecho hay muchos casos de personas que resucitaban en la Biblia, pero necesitaban que alguien hiciera el milagro de resucitarlo. En este caso no, Él resucitó por sí solo, por su cuenta. Finalmente, la Trinidad no es una palabra que aparezca en la Biblia. Ustedes no van a ver la palabra Trinidad aquí en ningún lado, no la encuentran. Se encuentra, busca desde el principio hasta el final de la Biblia, nunca se habla de Trinidad, pero sí se habla del concepto. Entonces, por ejemplo, es como que yo le diga a usted, las computadoras no existen porque en los años 20 se escribió un libro y nunca mencionaron una computadora. Pero las computadoras sí existen, ¿verdad? La palabra no existía porque no se le había puesto la palabra a esa cuestión. Se le asignó después. Entonces la Trinidad, el concepto existe, se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene sus cosas, son personas, pero son tres y los tres son Dios. Ya. Un solo Dios en tres personas. Y bueno, con todo eso en mente vamos a terminar leyendo Santiago 1. Porque en Santiago 1 vamos a ver una parte que habla acerca de conocimiento y otra parte que habla acerca de hechos, acciones, y es importante que lo veamos así. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. 12 tribus son las 12 tribus de Israel. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando ustedes le dicen a Dios, Dios, dame paciencia, ustedes le están diciendo, Dios, deme pruebas, porque las pruebas producen paciencia. Entonces nunca le pidan a Dios paciencia, pídanle fuerza para llevar las cosas. ¿Okay? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora sí, este versículo muy importante de lo que estamos hablando, sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si usted quiere conocer más acerca de Dios, pídale, Dios, dame más conocimiento acerca de ti. Eso sí, si ya usted tiene una Biblia completa y le está pidiendo a Dios sabiduría y nunca se ha enfocado en leer la Biblia, comience usted también a poner de su parte, ¿cierto? Siguiente. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿qué? Usted no tiene la fe, usted no cree en Jesús, y aún así le está pidiendo a Jesús cosas. Usted piensa que al que le ora a Jesús, sin creer en Jesús, va a recibir algo de Jesús. No. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea, todos somos humanos, todos somos iguales ante Dios. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, usted, ojo, no es que usted no pueda tener tentación, puede tenerla, pero tiene que resistirla. Y eso va para todas las personas que están ahorita luchando contra una tentación de cualquier tipo. Usted no es que no pueda tenerla,
Eso no lo convierte a usted en un pecador ante Dios, pero usted tiene que esforzarse por no caer en esa tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué le dice a uno eso? Todo el mundo es tentado en las cosas que precisamente nuestra naturaleza humana y nuestras, ¿cuál es la palabra que yo siempre uso? Nuestras proclividades, nuestras inclinaciones. Todos tenemos inclinaciones hacia un pecado o hacia otro, no todos tenemos la misma inclinación. Pero todos tenemos que saber que en base a esa tentación es por donde se nos va a atacar, se nos va a tentar, y a esa tentación es a la que tenemos que resistir exactamente. Ahora dice, entonces la concupiscencia, el 15, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de vacilación. ¿Qué significa eso? Variación. No hay, ¿qué? Variación, perdón. Eso significa que no importa quién haga el bien, ese bien viene porque Dios lo puso a esa persona a hacer el bien. ¿Ok? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que estar más dispuesto a escuchar que a hablar. ¿Ok? Y asimismo tiene que ser muy lento para enojarse, no se enoja rápido. Uno, cuando alguien viene y le dice a uno una crítica constructiva, a veces uno no llega y de una vez responde con los tacones por delante. Dice, por lo cual, el 21, desechad toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya vamos a terminar con estos últimos, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, entonces ahí lo que está diciendo básicamente es, usted podrá decir mucho que usted es un oidor de la palabra. Eso que significa, usted va a la iglesia todos los domingos, usted sí lee la Biblia, usted sí busca aprender acerca de Dios, pero usted no hace lo que la palabra ordena. ¿Es cierto entonces que usted verdaderamente es un creyente? Usted simplemente será uno de esos cristianos nominales que andan por ahí diciendo, soy cristiano, pero no hago lo que la Biblia dice. ¿Ok? Y ojo que la Biblia no solo es no hacer. Muchas veces los mandamientos de la Biblia son, haga esto. ¿Cierto? Entre esas cosas, vamos a ver, dice en los próximos versículos 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, visitar a los huérfanos y a las viudas. Eso suena muy curioso porque en nuestro tiempo no se acostumbra. De hecho, hace mucho tiempo la gente no va a las cárceles, no visita a los que están presos, no visita a los que están enfermos en los hospitales, excepto algunos grupos de misioneros que van a las cárceles a predicar, otros van a los hospitales a predicar, y estas personas están en sufrimiento, un sufrimiento más agudo y más necesario todavía estar cerca de Dios. Una persona que está en la cárcel, y nosotros lo sabemos porque en Costa Rica tenemos la gran reforma que lo que hace es tener call centers de fraude y demás. Esas personas, lejos de ser reformadas, lo que están es siendo entrenadas para hacerse más malos todavía. Y si no hay una contrafuerza ahí que les enseñe, Dios existe, Dios lo ama y está para usted, usted puede cambiar, esa persona lo que va a hacer es caer en todas estas cosas. Igualmente los que están en los hospitales, si están enfermos y están sufriendo y están al borde de la muerte, sí, usted puede llegar y si usted tiene la capacidad de sanarlo, bendito Dios, que así sea, sánenlo. Pero si esa persona no va a ser sanada y lo único que le queda es un destino cierto, que es la muerte, y todos lo tenemos igualmente, ¿qué mejor favor le puede hacer a usted a esa persona que hablarle acerca de Dios? Para que esa persona pueda ser salva y que su sufrimiento se termine a la hora de su muerte, lejos de continuar en la otra vida, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que dice que son como una religión verdadera y absoluta. Pero también dice al final,
guardados de toda mancha. Cuando lleguen las bodas del Cordero, que es cuando nosotros vamos a ser llamados en el rapto hacia arriba, en la tribulación, antes de la tribulación, y luego de eso, el juicio final y todo, dice que la esposa de Cristo debe presentarse a Dios como una esposa sin mancha. ¿Qué pasaría si un hombre llega a casarse con una mujer? Y vamos a ser muy directos, y esa mujer ha tenido relaciones con un montón de hombres, anda con un montón de hombres, toma, hace droga, hace un montón de cosas que no son lo que Dios quiere en una mujer? Sería una mujer sin mancha para ese esposo. Ya vendría con muchas manchas, ¿cierto? No significa que sea imperdonable, todas esas cosas se pueden cambiar, ¿cierto? Pero ya tendría las manchas. Aquí se nos dice al final que si nosotros queremos ser para Dios como esa esposa sin mancha, nosotros tenemos que abstenernos de las tentaciones y abstenernos de caer en los pecados. Y todo eso, ¿por qué lo hablo hoy? Porque el mensaje de hoy, en realidad el título desde el principio era ¿qué significa ser un cristiano? Y yo entiendo que dependiendo de la denominación a ustedes les va a enseñar que usted es salvo solo si hace obras. Pero yo les propongo esto: usted es salvo solo por fe, porque eso nos lo enseña la Biblia también. Pero usted comprueba que usted es salvo por medio de sus obras. Y esas obras demuestran quién usted es y hacen que su fruto llegue a otras personas que van a querer igualmente ser salvos también. Amén. Bueno, cerramos con oración entonces. No sé si tienen preguntas de cualquier tema. Negativo. Bueno, vamos con oración entonces. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos esta tarde que nos pudimos reunir. Agradecemos, Dios mío, tu palabra que está completa, que no nos falta nada, que tenemos todos los mensajes que tenemos que tener, todas las letras, todas las cartas, todo está completo para que nosotros podamos estudiarlo y tener sabiduría. Padre, permítenos por favor escudriñar tu palabra y ser sabios en tu nombre. No nos dejes perdernos, Padre, de tu conocimiento. Perdónanos por las muchas fallas que cometemos y ayúdanos por favor a seguir buscando ser libres de mancha, Padre. En el nombre de Jesús pedimos por las naciones que están en guerra o que están con rumores de guerra. Te pedimos también por las personas enfermas y demás, pero principalmente pedimos porque tu nombre sea llevado a todas las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén.